en el margen superior izquierdo, así que todo lo que digas a partir de este momento y lo que diga yo quedará para la posteridad en el canal de YouTube de Begoña Gerpe. Pablo Cambronero, a ver si digo bien tu apellido, exdiputado de Ciudadanos, es un placer para mí tenerte en el canal y antes de darte la palabra quiero agradecerte públicamente la ayuda que me has brindado después de todo lo que me ha pasado con tu labor, tu ardua labor de investigación. No sabes lo agradecida que estoy. Eres muy bienvenido a este canal y espero tener una charla magnífica contigo. Pues muy buena, Begoña. Encantadísimo de estar aquí contigo. La ardua labor que realizo tuvo un objetivo cuando vi que te habías tenido que irte de España, lo cual me parece amén de gravísimo, triste y también muy valiente, todo hay que decirlo. Entonces, bueno, pues ya sabes que estoy encantado de estar aquí contigo, encantado de ayudarte, porque al final, como digo siempre, lo justo nos tenemos que unir. Y bueno, pues aquí vamos a charlar de lo que buenamente podamos y de las cosas que hemos ido descubriendo. Así que tú mandas. Pues mira, la primera pregunta que te quiero hacer es un poco personal, porque normalmente sabemos un poco la intrahistoria de los políticos o lo que nos dejan saber de su vida personal o profesional, porque a mí la vida personal de los políticos me importa entre cero y nada, pero sí su vida y su trayectoria profesional antes de dar el salto a la vida pública, a cobrar de los presupuestos generales del Estado. Yo sé cuál es tu profesión, pero quiero hacerte una pregunta a la inversa. ¿Cómo es el paso de estar en el Congreso de los Diputados, de tener una vida pública, a volver otra vez al sector, bueno, en tu caso no sé si llamarlo sector privado, pero sí a tu profesión? Sí, bueno, pues es muy buena pregunta, porque las transiciones suelen ser traumáticas en muchos casos. Bueno, yo trabajo en el sector público, no tengo miedo de decirlo, soy Policía Nacional, no hay ningún problema, de hecho estoy muy orgulloso de serlo, y pasé al sector político, que también es sector público, primero en la Junta de Andalucía, a través de unas elecciones que hubo autonómicas y tuve la suerte de ser elegido parlamentario andaluz por Ciudadanos. Y luego, pues, di el salto a la política nacional, que era realmente lo que me interesaba, también en el ámbito interior, que es donde me he movido yo, con Ciudadanos. Después, pues, debido a la trayectoria, vamos a decir así, de Ciudadanos, me quedé solo en el Congreso, que es el periodo de 2 años y pico más intenso que he tenido en toda mi vida laboral. Y muy orgulloso de ello también, todo hay que decirlo. Y luego volví a la Policía Nacional sin muchos traumas, sinceramente. Dejé el acta en el momento en que se convocaron elecciones por este señor que nos gobierna. No voy a analizar el gobierno, o bueno, sí, lo digo, este señor que nos mal gobierna, que convocó elecciones y yo me incorporé al Cuerpo Nacional de Policía, a mi puesto anterior, en mi destino anterior, en Sevilla, donde estoy. Y bueno, pues sin traumas, la verdad que no he tenido mucho trauma, el cambio de vida ha sido gradual y además me he habituado bastante bien, los compañeros me han recibido genial, tengo que decirlo, he tenido mucha suerte, tanto en política como en el cuerpo he tenido grandísimos compañeros y gente que me ha tratado muy bien, así que la verdad que no tengo queja ni trauma ninguno, de hecho sí que me ha dejado un pequeño trauma, tengo que decírtelo. Porque como continuaba con la labor de análisis de las cuentas públicas y del gasto público, lo hacía mucho en el Congreso, pues he continuado haciéndolo, no he parado. Es cierto que lo he compatibilizado con mi trabajo y además tengo un equipo maravilloso de colaboradores que ya tenía en el Congreso, que les llamo mis hormiguitas, y sigo trabajando con ellos a día de hoy, fuerte. Además, el trabajo va creciendo y cada vez que encuentro algo que hay que analizar, la verdad que me lanzo como un lobo a ver los datos públicos, no me invento nada, sino y contigo, pues inmediatamente vi que teníamos que analizar, mirar y a ver qué había sucedido. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, que me enrollo, no ha habido traumas, la incorporación ha sido hasta bonita, podría decirte, y nada, aquí seguimos, luchando en varios frentes. Podríamos decir que tú eres una rara avis, ¿no? Porque el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en una entrevista dijo que él ahora podía permitirse el lujo de decir la verdad porque ya no era un político, pero yo he visto algunas de tus intervenciones en el Congreso y más o menos por la labor que estás haciendo ahora como ciudadano, decías lo mismo en el Congreso de los Diputados. O sea, estamos hablando de una rara avis dentro del Congreso, ¿puede ser? Puede ser que sí. Es que la maquinaria de los partidos políticos es muy poderosa. Además, si tú te ubicas dentro de lo que es el partido político y el grupo parlamentario, tienes que acatar órdenes y muchas veces esas órdenes implican
que tu ideología o tus promesas anteriores pasen a un segundo plano. Yo cuando vi que esto estaba sucediendo, pues reaccioné junto a mi gran amigo Marcos de Quinto, reaccioné, él se fue a casa porque no tenía por qué soportar nada, pero yo decidí quedarme y dar un poquito la batalla defendiendo lo que había defendido antes y lo que defiendo ahora. Es decir, el control del gasto público, la buena gestión en interior y defensa, sobre todo, que son mis áreas, y me perfeccioné, bueno, me perfeccioné, no, tampoco es eso, me formé un poquito, sé algo un poquito de lo que es el funcionamiento del Ministerio de Sanidad, que sinceramente es una cosa que hay que entrar a saco para saber qué es lo que está sucediendo en ese ministerio y también en las comunidades autónomas con el gasto sanitario, con el servicio público sanitario, que creo que es el más básico de los servicios públicos. Entonces me fui formando en esos campos y la verdad que he defendido lo mismo desde que entré el primer día al Congreso hace ahora 7 años hasta el último día, que fueron la última convocatoria de elecciones del presidente actual del gobierno. Así que la verdad que en ese sentido creo que sí soy una rara avis porque muchos han tenido que tragar muchísimas cosas estando en un grupo parlamentario. Vamos a ir, si te parece, de lo gordo a lo específico. Y la pregunta de lo gordo, o sea, estoy improvisando, ¿eh? Tú si en algún momento quieres decir algo más, me dices porque yo no llevo guión. No, no. Tú mandas, aquí eres la jefa, ya sabes que te lo digo. Me encanta lo de la jefa, o sea, lo de la jefa, yo nunca he sido jefa de nadie, o sea, que me llamen jefa es maravilloso. ¿Tú Pues ya lo crees es. que hay dinero en el Estado, hay dinero suficiente? Y pongo esto enlazado con un tema que abrió Albert Rivera, que me pareció muy interesante porque que calificó las pensiones, el sistema de pensiones que tenemos en España, con una especie de pirámide, de estafa piramidal, ¿no? Y yo ahí creo que en parte lleva razón. A lo mejor se han sacado un poco de contexto sus palabras, pero ¿hay dinero suficiente en España para todo lo que tenemos, para nuestros servicios públicos, digamos los básicos, ¿no? Sanidad, defensa, educación? ¿Cómo contesto yo a esta pregunta sin decir una burrada? Sobra el dinero, sobra el dinero. De hecho, a la gran cantidad de dinero que hay repartida en sitios donde no debía estar repartida y en las grandes redes económicas que se han montado incluso a nivel internacional, pues demuestran claramente que el dinero público sobra para garantizar los servicios públicos primero y después para todo esto. Pero cuando se malgestiona al final lo que es aparato inoperativo del Estado, del Gobierno y de las comunidades autónomas, se convierte en el gasto principal. Y ese es el auténtico drama, porque al final hay un detrimento en los servicios públicos. También la marea competencial no ayuda a que se dé en el clavo en el gasto público. Por lo tanto, todo ello, todo este bacalao y este terrible amalgama de duplicidades y triplicidades genera que todo el dinero que tiene el Estado, que es muchísimo, hay que recordar que ahora mismo el gobierno dispone de más dinero que nunca para servicios públicos, pues resulta que se va a aparato B, a redes de aprovechamiento monetario y a otros negocios extraños que no benefician sino unos pocos y que no son precisamente servicios públicos. Te pongo un simple ejemplo. AECID. Lo hemos analizado, llevamos más de un año analizando AECID. AECID es la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, es como si dijéramos que se dedica a ayudar en el planeta a los países que lo supuestamente necesitan. Pues AECID reparte la friolera aproximadamente 5.000 millones de euros al año. Cuidado, 5.000 millones de euros al año. Y hemos estado analizando partida por partida y nos han salido disparates de consideraciones bíblicas que además AECID es consciente de lo que hemos publicado, pero no ha desmentido en ningún momento ni ha justificado todo ese gasto. Por lo tanto, tenemos un claro ejemplo de lo que es dilapidar el dinero público y, bueno, el ejemplo también lo podemos extrapolar afuera de nuestras fronteras. Es que Estados Unidos ha creado una agencia llamada DOGE, que lo que hace es precisamente analizar y acabar con este gasto superfluo. No en vano, ellos tienen su propia agencia de cooperación internacional al desarrollo llamada USAID y han suspendido por completo su actividad. Es una cosa llamativa. O sea, todo el dinero público que repartía la USAID, que es la AECID de Estados Unidos, ha quedado suspendida. La han analizado y han visto auténticas salvajadas que han publicado. Además, que yo puedo duplicar todas esas
publicaciones salvajes de resiliencia, enfoques de género, por el orgullo trans en Mozambique o la cría del escarabajo pelotero en Ecuador, pues todo esto, que cuidado, los ejemplos que digo son verdad, ¿eh? Son No, reales. no Sí, me lo sí, estoy son reales. inventando. Claro, entonces todo esto ha salido y han hecho escarnio público con ello. Muy bien hecho porque es dinero de todos, dinero además que pagamos con nuestros impuestos y que además sufrimos diariamente y que se va a todo esto. Y sin embargo, tú vas a un hospital o tú vas a hacer cualquier gestión y no tienes el servicio público garantizado o tienes un gran apagón como ha sucedido ahora mismo y del que es garante el propio Estado. Por lo tanto, ahí está la gestión y ahí está la responsabilidad que no se ejerce y que no se otorga a un gobierno que malgobierna una nación. Hace poco en una noticia decían que más de la mitad de la población adulta en España dependía directa o indirectamente del Estado. Y creo que fue de ti quien escuché una expresión que me pareció, vamos, me pareció magnífica, que eran papeleras de reciclaje. Creo que lo dijiste tú, ¿no? Sí, Donde se depositaba esas ingentes cantidades de dinero que luego yo no sé si es que habrá gente que es totalmente ajena a esto, luego gente que lo sabe y gente que, como yo, nos hemos acostumbrado a que eso sea así. Pero, ¿por qué se dedica? Quiero decir, la pregunta que te hago a lo mejor es de perogrullo, pero si ahora estamos viendo, ¿no?, que hay un montón de chiringuitos, de asociaciones varias que se llevan un montón de dinero y yo no sé si se controla efectivamente que realizan esas actividades, que ese es otro tema, si realmente se hacen todos esos talleres y demás, pero luego el gobierno tiene problemas. Ahora mismo el gobierno, me refiero al gobierno que tenemos, pero también el de la oposición cuando ha estado. Problemas porque no funciona bien la sanidad pública, por el tema de las pensiones. ¿Por qué dedican ese dinero a cosas que son superfluas? ¿Estas órdenes de dónde vienen? ¿Solamente del gobierno? ¿Vienen de la Unión Europea? ¿Hay algo aquí que no sabemos por qué se da? O sea, para mí esto es totalmente una incógnita. sí, totalmente. Coincido contigo. Además, es una incógnita total, pero creo que nos hemos ganado el derecho a pensar mal después de estar tan cerca de lo que es el gobierno y de controlar parlamentariamente todo lo que hacía. Creo que nos hemos ganado el derecho a mal pensar. Al final, lo que estamos viendo que son redes. Hay muchísimas redes de aprovechamiento internacional, incluyendo a organizaciones que son internacionales y tienen que ver incluso con la ONU. Ahí tenemos el caso de la UNRWA, la Agencia de los Refugiados Palestinos de la ONU, que está manchada, acusada por Israel con bastantes pruebas de colaboracionismo con el grupo terrorista Hamas, por ejemplo. Es un ejemplo. Tenemos miles de ejemplos más. Luego hay planes sobre el agua, residuos, sobre LGTBIQ+, X al cuadrado. Hay 1.000 millones de historias que vemos que no se concretan en absolutamente nada, que es simple palabrería ideológica woke. Simple. Y hemos visto que también hay otros muchos riegos internacionales que se hacen, por ejemplo, a medios de comunicación que van en contra de los gobiernos, muchas veces democráticos y otras veces no tanto, solo para intentar establecer la corriente ideológica que el propio gobierno quiere. Por lo tanto, bueno, estamos hablando de una malísima gestión, pero muy aprovechada gestión del dinero público por parte de los gobiernos que quieren mantenerse en el poder. Pero claro, ¿quién sufre esta auténtica masacre impositiva y masacre del dinero público? El ciudadano que va a un hospital y ve que no le cubren el servicio o que le dan 2 años para una operación, o va a la seguridad social, no le dan una paga que sí le corresponde, o va a cualquier otro sitio en donde busca tener un servicio público o incluso circula por una carretera que está de baches hasta arriba. Y dice, pero demonios, con lo que yo estoy pagando de impuestos, con el dinero público que tiene el Estado, que lo sabemos, ¿de verdad no da para esto? Claro. Pero claro, ahí tienes también la excusa, que ya lo he mencionado antes, de lo que es la marea competencial. La marea competencial de comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, el Estado, todo se confunde de tal manera que al final cuando tú pides una explicación a la ausencia de un servicio público, terminas sin saber quién demonios se encarga de ese servicio El público. sistema, es el Eh, sistema, es algo etéreo al que nadie puede es algo acceder. etéreo y al final quien lo sufre es el ciudadano. Por lo tanto, evidentemente, este sistema no funciona. Y ya está lo suficientemente pervertido como para que podamos plantearnos cambiarlo seriamente.
Claro, yo creo que el trabajo que hacen, por ejemplo, las asociaciones dependientes de las subvenciones públicas es un trabajo de control poblacional. Y lo que tú bien decías es ir adoctrinando a la gente desde la base. La Mm. explicación que yo le doy a todo esto, ¿no? que en otros países no pasa, pero en España sí, el bipartidismo, Partido Socialista, Partido Popular, la alternancia entre los dos principales partidos del país, claro, siempre se ve comprometida. A veces parece que se ve comprometida por un partido que empieza nuevo, como ocurrió con Ciudadanos o como ocurrió con Podemos, pero rápidamente lo que es el sistema, el engranaje, vuelve a poner otra vez en la pirámide el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, yo la explicación que veo es que obviamente todos los partidos que se presentan cobran dinero público, tienen subvenciones y demás. Pero claro, si luego empezamos a tirar del hilo, vemos que aparte de estar allí los partidos con sus diputados y con todo lo que tiene que ver con el partido, hay un montón de gente que depende de esos partidos de manera indirecta, aunque no tengan la condición de diputados, y es que están chupando de la teta del Estado. Claro, si luego tú en televisión solo tienes un relato, si en la calle las manifestaciones son organizadas por asociaciones con un sesgo ideológico concreto, la realidad que le llega al ciudadano de a pie, aunque no se quiera interesar por la política, es una realidad muy parcial. O sea, vamos, por ejemplo, al tema del apagón, ¿no? Yo aquí en Andorra no tuve el apagón. Entonces, yo estaba viendo Telecinco. Estaba viendo Telecinco, estaba viendo Twitter, viendo lo que la gente ponía y tal. Y la imagen que se daba y la imagen de los días después no fue lo que tú te preguntaste, que me pregunté yo también. Lo de, ¿habrá muerto gente por causa de este apagón? No, era gente bailando, era gente solidaria que había entregado su bocadillo, gente que de repente regaló su radio porque tenía dos. O sea, una imagen totalmente bonita de volver al pasado, de hablar con sus vecinos, gente bailando y disfrutando por las ventanas porque había vuelto la luz. Pero ¿dónde está la cara B de todo esto? Entonces, claro, van marcando un relato que es muy difícil contrarrestarlo. Entonces, Sí. entiendo, y en la parte que me toca, que la gente que como tú dentro de tu parcela, que tienes bastante gente que te sigue en Twitter, o como es mi caso en YouTube, somos realmente molestos porque somos la nota díscola del sistema, ¿no? De gente que cobra. Y ojo, también te diré que aquí en YouTube hay gente que cobra, y yo lo he sabido después, que cobra de partidos, porque a mí cuando me decían, digo, yo no he cobrado en mi vida, vamos, es que a mí, o sea, esto no sé con quién lo hablaba, creo que lo hablaba fuera de cámaras, digo, es que a mí no me ha tentado nunca nadie. O sea, a mí nadie ha venido a la puerta de mi casa, ni siquiera de manera indirecta, y decirme, coño, ¿quieres entrar en un partido? A mí nadie me tentó, entonces yo tiendo a pensar que mi realidad es la normal, ¿no? Que la gente habla con libertad, y lo cierto es que no. Lo cierto es que no, y a mí esto me da entre miedo de verdad y vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Totalmente. Yo siempre digo una cosa, y es lo que guía mis pasos y siempre que he tenido alguna responsabilidad pública ha sido, y es seguir la pista del dinero. Siempre. A cualquier comportamiento, búscale una objetivación monetaria. Búscale la pasta. Vamos a ver de dónde nace esta ideología, de dónde nace este pensamiento. Vamos a ver quién paga esto, por qué esta persona está aquí, por qué la otra persona no está. ¿Por qué una persona de repente desaparece de Sí, la sí, nada? O sea, desaparece. literal, o Eso sea, ha también lo he desaparecido tal pensado. persona. Y dices tú, coño, ¿por qué? Si era una persona relevante con además un discurso que gustaba, tal, desaparece misteriosamente. Siempre tiene una motivación monetaria. Pero lo que aludías tú a la situación del apagón, que me parece muy, muy acertado, es lo que yo he escrito. También voy a hacer un poquito de promoción de mi libro. Sí, claro. Luego lo Lo que he pondremos. escrito, claro, Luego en lo la pondremos dictadura de la apatía. O sea, esto es la dictadura de la apatía. Hicieron una prueba masiva que fue la pandemia en la que con un arresto domiciliario injustificado técnica y por el más mínimo de los sentidos comunes, nos encerraron en casa y salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde. O sea, dábamos las gracias por estar encerrados. O sea, montábamos vídeos, hacíamos juergas, y estábamos en una situación de arresto domiciliario, que es una pena sustitutiva o, bueno, o de prisión casi. Es Claro. decir, Yo es ahí que... flipé, Pablo. Yo te voy a contar a nivel personal, porque yo en aquel momento vivía en Negreira, no estaba con mi familia, o sea, pasé la pandemia yo sola, y como yo no consumía nada, o
sea, esto lo cuento en el libro que estoy escribiendo yo. Yo no consumía nada de redes sociales, o sea, consumía redes sociales, pero blogs diarios de chicas que tenían hijos, quiero decir, o sea, que no, nada que tuviera que ver ni siquiera indirectamente con política. No veía nada de política, nada. Y cuando digo nada es nada, no veía las noticias porque no tenía tele. Digamos que yo me dedicaba a trabajar y a grabar vídeos de derecho y ya está. Y cuando a mí me sorprende esto, para que veas cómo es la televisión, cómo funciona, y alguien que como yo en ese momento era virgen de todo lo que pasaba, lo que podía sentir una persona virgen en todos los sentidos. Yo estaba entrenando un día en el gimnasio y de repente veo que no hay nadie y me dice una chica, ¿sabes que esto cierra mañana, no? Y digo, ¿por? O sea, imagínate en el mundo en el que yo vivía. Y yo, ¿por? Sí, por lo de la COVID y tal. Y yo, ¿qué es eso? Digo, yo sabía que algo había pasado porque tengo una amiga que vivía en Italia y que algo me había contado. Y digo, ostras, pero tan grave es tal. Llego a mi casa, en YouTube veo en directo a Pedro Sánchez y yo empecé a pensar, esto es una broma. O sea, yo lo que pensaba es, esto es una broma. O sea, esto todo es una broma. Y cuando veía que la gente no podía salir a la calle, que a mí me empezaron a funar en redes sociales de aquella que tenía un canal pequeñito, porque yo salía a correr por el garaje de la zona, o sea, es que era un garaje muy grande, y todo el mundo, vas a matar a gente, no sé qué decía. Ay, 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 digo, la gente se le está yendo a la cabeza. O sea, yo pensaba de esta manera, o sea, esto todo tiene que ser un plan. O sea, digamos que yo me rozaba ya con lo conspiranoico. Digo, esto es un plan. A mí no me jodas. Esto es un plan. O sea, porque además no quiero entrar en detalles tampoco que puedan herir sensibilidades, porque yo entiendo que hubo gente que murió por este motivo y no quiero hacer ni siquiera broma con eso, pero creo que desde televisión nos decían cosas que no se correspondían con la realidad. Yo justo en esa época me rompí el dedo gordo del pie cuando ya teníamos estas medidas de que podías salir a determinadas horas, otra cosa surrealista, y yo fui al hospital y te lo juro, Pablo, o sea, que me muero ahora mismo si lo que te voy a decir es una mentira. El hospital estaba vacío, pero vacío, vacío, te lo juro. O sea, era como, pero ¿por qué nos están diciendo unas cosas y luego la realidad no corresponde? Pues no lo sé, chico, pero esto me suena como un poco al apagón. Cosas raras que dices, entre creerme la versión oficial y creerme que te está detrás de todo esto, casi me creo más que te está detrás de todo esto. Es que es literal. A ver, es cierto que partimos de la base del respeto de la gente que perdió la vida. La pandemia sucedió Por evidentemente. supuesto, por Esto supuesto. no está fuera de ninguna ecuación, pero también es cierto, porque fíjate que cómo me cogió a mí. Yo era el portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso. Es decir, la única comisión que se reunía durante la pandemia era la Comisión de Sanidad. Es decir, yo era el representante de Ciudadanos de España, por decirlo de alguna manera, puesto que era el portavoz de Sanidad y por lo tanto era el que tenía y daba la información o hacía las preguntas oportunas a ella, al ministro. Entonces, yo me encontraba en un tren viajando solo, absolutamente solo, un tren hacia Madrid desde Sevilla, y llegaba a Madrid y no me cruzaba con absolutamente nadie hasta llegar al Congreso desde Atocha y, claro, al llegar allí decía, ¿pero qué demonios es esto? Esto, claro. Vamos a ver, la gente está encerrada en su casa y el aire que está respirando es exactamente el mismo que está detrás de la ventana. Claro, Exactamente el mismo. Es decir, si el virus está en el aire, ¿qué más da donde estemos? claro. El aire, tú puedes hacer aséptica tu casa, es imposible. Es imposible. Y Bueno, sobre como esa todo, medida, otros cientos de miles. Hicimos el imbécil porque el gobierno dijo, bueno, pues con esta situación terrible que estamos viviendo, los gobiernos, cuidado, dijeron, claro, vamos a hacer la prueba de docilidad más grande de la historia mundial. total, Y total. funcionó. Y funcionó. Funcionó, que te cagas. Acatamos. Tú te das cuenta de que había gente con un poquito de poder, me refiero al presidente de la comunidad, que se dedicaba a señalar a los vecinos que no llevaban bien puesta la mascarilla. Dios santo, qué distópico. Y claro, yo te digo, yo como estaba totalmente fuera de órbita, era como ver una película, era como, no puedo creer lo que estoy viviendo, no puedo creer lo que estoy viviendo. Pues lo viví. O sea, digamos que lo que está pasando en España, o por lo menos yo lo veo así, es como una degradación tan bestia Sí. de muchos años, pero lo que está pasando en el último año, en estos últimos años, es como a lo bestia, o sea, es como a lo bestia. Y la gente está como muerta. O sea, la gente está como muerta, pero tiene que ver también con lo que ven en televisión. Y claro, a los que hablamos de manera diferente, los que, como por ejemplo en mi caso, cuando conté por qué me había ido,
te miran como las vacas al tren, como no entiendo nada, ¿de qué está hablando Sí. esta mirada? Esto no es real, es una exagerada. O sea, te diré que me ha pasado, si quieres hablamos un poco con lo específico, me ha Ujú, pasado incluso, con mi familia no, porque lo saben de primera mano. Sandra, lo siento por traerte a colación. Sandra es mi compañera de despacho. ujú. Y cuando yo le conté, cuando empezamos a colaborar juntas, lo que a mí me había pasado antes de hacerlo público, yo ya tenía las denuncias, ya había de declarar. Y yo recuerdo perfectamente la cara con la que me miró, como quien mira a un niño pequeño y le dice, a ver, Bego, esto se va a archivar, no te preocupes. Claro, cuando empezaba a ver todo lo que hay, ostras, ya ahí la cosa cambia y dice, no, es que esto ya no es un tema de justicia, esto es un tema político. O sea, esto es un tema político. Y de repente dices, ostras, ¿en qué momento yo he pasado de ser una abogada de provincia que hablaba de vídeos de derecho a estar en el ojo del huracán por decir lo que vemos todos? Y dices, ¿pero qué locura es esta? O sea, yo voy de distopía en distopía, digo, ¿pero qué locurón es este? Porque luego yo veo en Twitter, en YouTube mismamente, gente que se harta de decir tacos, de insultar a la gente y no les pasa nada. Y llego yo y digo, he visto esto y me ha pasado esto y viví lo otro, delito de odio. Y dices, no puede ser, no puede ser. Y gracias a ti, te lo voy a decir, me he dado cuenta de que no estaba del todo loca, porque cuando a mí me presentaron las denuncias y vi que eran tantas, yo ahí no, o sea, tenía miedo y más que miedo, estaba muy triste, esa es la verdad, o sea, estaba Mm. hecha una mierda, estaba embarazada, estaba fatal, o sea, yo tenía una ansiedad que me moría. Y no creía, fíjate lo que te digo, yo nunca tuve la sensación de que esto no es nada, de que se iba a archivar. Al contrario, yo tenía tanto miedo que cuando me empezaron a amenazar con las denuncias, que todavía no sabía si me las habían puesto, yo me fui a Santiago desde La Coruña con un portátil a hablar con un fiscal y le puse el vídeo en su despacho. Le dije, ¿puedes ver esto? Y luego me das tu opinión. Y recuerdo perfectamente que me dijo, a ver, habrá una somera investigación, esto en mi fiscalía se archivaría, no tienes de qué preocuparte, por esto no vas a acabar en la cárcel, tal. Meses después me volví a encontrar con el fiscal, hace relativamente poco tiempo, y me dice, bueno, ya sé cómo va lo tuyo, si te condenan, palabras textuales, ¿eh? En la puerta del juzgado, si te condenan, vete a la audiencia provincial, que eso la audiencia provincial se va a levantar y dices, ¿pero Y qué me condenan. es esto? ¿Qué es esto, colega? ¿Qué es esto? Pues esto está pasando, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Y por eso te digo, yo nunca sentí la sensación de que se iba a archivar, ni mucho menos, y ahora, gracias a ti, veo que no eran tres personas aleatorias que de repente me pusieron una denuncia y acabó en la Fiscalía Provincial de La Coruña y se filtró a No. la prensa. O sea, había algo más. Voy a compartir pantalla. Y aquí tú me vas a decir las cifras. Facali es una de las asociaciones que me denunció. A ver si se puede ver aquí. Bueno, hay varias asociaciones. Esta es Facali, Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas. Esta cantidad que aparece aquí es una de las tantas que recibió de la Junta de Andalucía, ¿no? Ujú, correcto. Ahí, 72.241,29 euros. 2024, así vas bajando, 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 bajando y vas viendo hasta 161.000. 2021, que es la primera fecha en la que sale, no porque antes no recibiera, sino porque la base de datos de Hacienda borra las Vamos a ir cantidades abajo de 4 años, todo. con más de En, 4 años. en este Excel es de la misma asociación, ¿no? Sí, todo viene ahí en esa columna, justo antes de la cifra, viene el receptor. Esos son 2021. 2021, 18.839. exacto. Ahí viene subvención dineraria sin contraprestación. Curioso el formato jurídico. O sea, sin que tengan que decir ni hacer absolutamente nada. Reciben ese dinero porque sí. O sea, sin Y justificarlo, sin necesidad de eh, justificar en qué se lo gastan. en principio tienen que justificarlo, pero pone sin contraprestación. Ese formato jurídico, bueno, no hace falta ser un jurista para entenderlo, sin contraprestación. Es decir, no hay una contraprestación directa que tenga que ofrecer la propia entidad a la administración o a los ciudadanos. Recibe ese dinero y punto. Ahora, la justificación ellos la tienen que dar al gobierno, entiendo que la darán. Yo tampoco lo he visto. Esa es una Ministerio sola de asociación. Derechos, mira, Ministerio de Derechos Sociales y Consumo y Agenda 2030. Agenda 2030 detrás de todo esto. También Mira, del te voy a 2000. enseñar una cosa, Begoña, porque
sí, le voy a citar a él. Este es el auténtico asunto. Te has colocado en la parte errónea para el gobierno de la batalla cultural. Es decir, estás en un sitio en el que amenazas claramente un negocio. Y cuando a la gente le amenaza su forma de vida, estás fastidiada, por no decir otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo cuando vi tu caso, tengo que decirlo, lo conocí muy tarde, desgraciadamente, ojalá lo hubiera conocido antes, pero ya cuando vi que te ibas, y dije, joder, a ver qué está pasando aquí. Delito de odio, vi el vídeo, no vi el delito de odio, sinceramente. A ver, Es que yo no, tampoco, quiero a ver, decir. es que creo que prácticamente es esto que los denunciantes no lo ha visto nadie, pero bueno, parece que le está dando algo de credibilidad al juzgado, que me parecía alucinante, pero bueno. Yo creo que el fiscal tampoco se lo ha leído, ¿eh? Esto yo, o sea, no se lo ha visto. Cuando yo lo presentó mi compañera el recurso de reforma contra el auto de transformación de previas APA, ¿te puedes creer, Pablo? Sé que Sandra me va a echar la bronca, pero es que tengo que ir con la verdad por delante. O sea, ¿te puedes creer que le dio traslado la jueza de instrucción a la Fiscalía de Delito de Odio y al resto de partes personadas y nadie ha dicho nada? Ni alegaciones, ni se han opuesto, ni nada. Será, digo, a lo mejor tengo la gran fortuna que después de haberlo hecho explotar yo por los aires y de hacerlo público, esto va a parar aquí. Lo dudo, porque sería insólito que en esta fase del procedimiento se archive un asunto. Insólito. No lo Pero no está descartes, pasando. no lo descartes, Begoña, ¿eh? No lo descartes. Ten en cuenta que has agitado el avispero. Eh, Muchos de nosotros no es que salgamos en tu defensa, sino que buscamos justicia en todo este procedimiento, porque lo hago no porque seas tú, sino porque en cada uno de los casos que veo una manifiesta injusticia o algo que se está usando como una especie de ejemplarización para castigar a los libres, como se está sucediendo contigo, pues inmediatamente hay que salir a colación, no denunciarlo, pero sí hablar claramente de lo que puede haber detrás de todo esto. Y por eso nos pusimos inmediatamente a buscar datos, dinero, y esta es una de las asociaciones, pero es que nos vamos a ir a la mayor, nos vamos a ir a la que engloba la inmensa mayoría, que es la del secretariado gitano. ¿Y ¿Vale? esa dónde está? ¿En qué Excel está? De los que me Es has que mandado. esa es como engloba muchas, ¿no? Entonces, Ah, aquí bueno, no la tenemos. sí, hay un tuit que también te he pasado en la que hablo específicamente del secretariado gitano. No critico a esa asociación, que quede bien claro. Lo que hago es exponer públicamente el dinero público que reciben, amén de otro tipo de subvenciones y otro tipo de ayudas que también reciben. Secretariado Gitano ha recibido desde 2021 63.700.000 euros de dinero 63 público millones. español. Exacto. Secretariado Gitano, que tiene varias asociaciones. Pues uno entra en su web y lo primero que pone, financiación. Y te sale una pedazo de web enorme que pone, financiada por Open Society España. Quiere decirse, Soros. Soros. Bien. Pero, Soros entonces, nos odia, ¿eh? Soros nos odia, eso está total y claro. absolutamente. Soros Además, odia Soros, Europa. no voy a iluminar a nadie diciendo que Soros es el ideólogo, entre comillas, de la Agenda 2030 y de toda la marea woke que ahora mismo estamos sufriendo y que se está demostrando además tan absurda como fútil. Es algo ridículamente inoperante la Agenda 2030 que además anestesia nuestras mentes, y estamos viendo también pruebas de ello, y que genera además redes de poder entre quienes quieren mantenerse eternamente ahí. Pues bien, Soros parece que está detrás también de la financiación de este secretariado gitano, lo cual me resulta sorprendente porque si recibiendo 63.700.000 euros en 4 años también reciben de la Open Society, demonios, ¿qué cifras maneja esta gente? ¿Qué está haciendo con tantísimo dinero? Porque yo no lo tengo nada claro. ¿Se sabe quién dirige Secretariado Gitano? ¿Quién está al tanto? No, exactamente no. No, porque tiene como una red establecida en toda España y hay diversas sedes. Entonces, no. Facali, sin embargo, con Almuradi sí que se sabe quién la preside, una de las asociaciones que te ha denunciado, que es Micaela Carrillo de los Reyes. Mm. Hablo de ella abiertamente porque coincidí con ella en el Congreso, diputada socialista, y que ahora además es directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación.
Tiene ese cargo desde el año en el que me denunciaron a mí, desde el 2023, que lo he visto en la propia página web. Pues es que eso es el asunto. Te estás enfrentando a el poder directamente. En Claro, este porque yo te voy a decir procedimiento, una cosa, a mí hay algo que me revienta muchísimo, es el no poder hablar llamando a las cosas por su nombre sin que eso suponga ofender a la gente. Me molesta muchísimo. Yo ahora que estoy en el exilio en Andorra, hay cosas que hacen los españoles, como aparcar mal, tío. O sea, hay cosas que digo, esto lo ha hecho un español y no me ofende. O sea, vale, sí, pues en eso a lo mejor somos más, no sé, no somos tan rectos como son aquí o estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera diferente. ¿Por qué yo no me siento ofendida? Y, por ejemplo, cuando en mi vídeo, ¿no?, señalo que esos chicos eran de etnia gitana y que tienen formas de comportarse los gitanos peculiares, que eso lo sabe todo el mundo bajo las estrellas, eso tiene que molestar cuando es real. O sea, me llama muchísimo la atención, ¿no?, que hace poco me escribió una mujer, bueno, a mí directamente y a toda la gente con la que colaboré, de una asociación también de gitanos. No sé si esa asociación cobra de lo público o no, no lo sé, pero claro, la mujer decía que su ley, cuando yo hablaba de las leyes de los gitanos, que su ley era la Constitución del 78, y me alegro que diga eso porque eso es la realidad. O sea, deberíamos de ser todos iguales ante la ley, pero negar la realidad. O sea, hemos visto hace poco, esta semana, que dos clanes enfrentados de gitanos, lo vuelvo a decir, o sea, ya da igual, de Perdidos al Río, dos clanes de gitanos enfrentados, uno acabó a tiros con el otro y una bala perdida mató a una niña de 2 años. El padre salió en televisión jurando venganza y la madre igual. Aparte de pedir la justicia común de los ciudadanos, la mujer dijo, os vamos a quemar a todos y más cosas. ¿Qué pasó? Que a este hombre le han detenido esta semana porque fue a rociar de gasolina, una tentativa de homicidio, a los que presuntamente dispararon. O sea, y el periodista, sin decir la palabra gitano, esa palabra no se puede decir, o sea, no se puede decir real, Pablo. Dijeron, no, es que estos clanes tienen leyes propias, hablo del destierro, hablo de tal. Y a mí esto, o sea, la que hablas, Begoña, no Pablo, lo digo para que tú no tengas ningún problema, digo, no puedo entender que no se puede decir gitano cuando esas leyes o esa forma de comportarse o de resolver conflictos no es propia del resto de las personas que vivimos en España, no es propia. O sea, hablar del destierro, hablar de la venganza para resolver los conflictos, no es propia. Que luego haya gente que lo haga, sí, pero no es lo común. Entonces, claro. decir estas cosas, yo no sé por qué molesta tanto, igual que hablar de la marginalidad de los gitanos, porque entonces tampoco aparece justificado. Es como esto creo que me lo dijiste tú, no aparece. No tiene sentido que reciban tantas subvenciones públicas si al tiempo están negando la marginalidad de parte importante de la sociedad gitana. Y vaya por delante que a mí me encantaría que todos los gitanos estuvieran perfectamente integrados en la sociedad y yo no tendría ningún problema, ni lo tengo, con los gitanos que pagan sus impuestos, que trabajan, que llevan a sus niños al cole, que no se meten con uno. Para mí es igual que tú y que yo un gitano, igual que tú y que yo. El problema es que, ostras, Claro, pasa algo ahí. claro, Begoña, pasa que has tocado un cable con mucha corriente. Estamos hablando del discurso y del justificante muchas veces de que reciban dinero público, pero es muy contradictorio, sí, lo has Claro. dicho perfectamente, porque si estamos, voy a ponerme que yo soy el que está supuestamente apartado de la sociedad y un poco discriminado. Si estoy discriminado y solicito dinero para integrarme, para que nuestra población esté más integrada en la sociedad española, ¿por qué demonios cuando alguien dice, joder, es verdad, estáis discriminados, estáis fuera de la sociedad en muchas ocasiones, ¿por qué le denuncias por odio? ¿Por qué? ¿Por decir algo que es real? Y Porque por lo dice que que eso además recibes supone, dinero, claro, porque dice que eso supone estigmatizar a una parte importante de la no población. tiene Y yo, por o sea, qué. nada más lejos de la realidad. O sea, No yo tiene por simplemente hago qué. una descripción, o sea, por eso no me bajé de la burra, porque si me dijeras que esto yo lo sé de oídas, ¿sabes? Que no, vamos, que lo he visto en la tele, pero es que yo lo he vivido. O sea, yo he vivido en barrios con gitanos, o sea, yo lo he vivido. O sea, ¿cómo me vas a negar lo que yo he visto con mis ojos? Y aparte que jamás he dicho que todos. O sea, hay personas, mira, hay un hombre No, que a se ver, llama Pitu. la inmensa mayoría de los gitanos están integrados en la sociedad y tienen sus costumbres, como puede haber una comunidad árabe que Y también tampoco me tenga sus merecía, ¿eh? costumbres. Te Que yo gustarán tampoco. más, te gustarán menos, pero y no tengo que compartirlas ni criticarlas, simplemente Exacto. respetarlas.
Yo tampoco me metería ahí, ¿eh? Porque yo hablé Ni de la de pluralidad, coña, vamos. no me metería ahí. Son sus costumbres, yo ahí no me meto. Mientras no te metas en mi vida, yo en la suya no me Yo voy a tengo las meter. mías, diferentes a las del resto de la población, y la gente me las respeta. Pues yo respeto exactamente igual al que hace otras cosas, siempre que estén dentro de la legalidad y de Claro, las normas cívicas que nos hemos dado y que están constitucionalizadas y que están reguladas milimétricamente. Cuando tienes hechos que tú has vivido y que muchos hemos vivido, bueno, ¿qué te voy a contar yo? Que además atañen a una población concreta en un sentido concreto, no haces una generalización, claro sino que que no. hablas de que en este barrio está sucediendo esto, como puede pasar en mi barrio con un español, exactamente Claro, igual. pero Que yo es lo que señale no significa que esté denunciando o que sea un delito de odio o que esté apartando a nadie. No, no claro, generalizo, sino que esas cosas suceden y que hay que evitarlas, claro que sí. Ese es el objetivo también de nuestra sociedad, fíjate integrar que a todo el mundo y que no exacto. se cometan delitos ni haya costumbres que vayan en contra de la legalidad. Ya Pero está. es todo un oxímoron, quiero decir. Yo en ese vídeo que Mm. hablaba de Irene Montero, porque yo en ese vídeo hablaba de Irene Montero, que esa es la Sí, sí, realidad. sí. Es Me que no lo parece, encontraba por eso, porque yo claro, realmente digo, pero es que me buscaba otra parece cosa. increíble que Irene Montero nos dé charlas de feminismo a las mujeres y sin embargo haya mujeres que se denominan gitanas, o sea, que son gitanas que se denominan feministas y sin Mm. embargo no vayan a dar las charlas a los poblados gitanos y se vayan a su propia cultura a denunciar algo, cosa que vaya por delante que yo no haría eso jamás. Su forma de vida, su forma de... Yo ahí no me voy a meter en la vida, no me voy a meter, pero vamos, me llama la atención y luego lo que te iba a comentar, lo de la generalización, para que veas cómo es esto, sobre todo la audiencia. Yo el auto que he recurrido, lo he recurrido porque la jueza instructora de mi caso, en los antecedentes de hecho, puso que yo había dicho, todos los gitanos tal, todos los... Y digo, pero ¿alguien se ha visto el vídeo, Dios mío? ¿Alguien lo ha visto? No, van con el relato, hay tantas Claro, acusaciones personadas y esto va al peso. Como hay tantas acusaciones aquí y además fíjate qué asociaciones son, yo le voy a dar para adelante a esta patata caliente para que vaya al juez de lo penal y allí decida. Pero mientras tanto hay una persona, que en este caso soy yo, pero ¿a cuántos más les habrá pasado que está sufriendo el estar en un procedimiento judicial? Que yo ahora, yo lo he visto muchas veces como abogada, pero no siendo parte. Y es, o sea, te puedo garantizar, Pablo, que ha sido lo más duro de mi vida. Y mira que me han pasado cosas, ¿eh? Pero es lo más duro de mi vida, porque he tenido que aprender a convivir con esto, que es jodidísimo. Ya no mm, solo embarazada, después, cada vez que he tenido un momento de alegría, juegan a esto, ¿eh? Cada vez que he tenido un momento de alegría, decir que bien me lo estoy pasando, cuando nació mi hijo, lo que sea, de repente no había noche que no pasara, que tuviera que abrir la puñetera, porque yo abría el Exnet por las noches, que no tuviera esa sensación en la barriga, ahora que lo he soltado menos, esa sensación en la barriga, decir, me va a llegar una notificación de instrucción de este puñetero asunto. No es mm. fácil y sabiendo que te piden cárcel, no es fácil. Entonces, claro, yo este mensaje que quiero lanzar aquí para jueces y fiscales que puedan estar viendo este vídeo. Hay que ser más valiente en esta vida. No hay que ser tan puto cobarde. Y lo digo así de claro. Cuando ha pasado la sentencia de Dani Alves, una jueza se atrevió a decir que la audiencia Mm. provincial había sido valiente al dictar esa sentencia. Valiente por aplicar el principio indubio pro reo, en caso de duda a favor del reo. Pero ahora mismo vivimos en una auténtica distopía brutal que es, bueno, en caso de duda, vamos a tirar para adelante y a ver cuánta gente se manifiesta aquí y de qué lado se va a poner la balanza. Falta de seguridad jurídica a borbotones. Total, yo estoy muy de acuerdo contigo. Además, el procedimiento cuando se ve lo que se ve, porque además no tiene nada más que una prueba interpretable. Y Un que tampoco vídeo. es interpretable porque son palabras que tú dices. O sea, cuando el procedimiento tira para adelante y ves lo que está sucediendo, dices, bueno, es que realmente uno se lo lleva a lo político porque no queda otra. Que no queda Y otra. dices, es que lo que está sucediendo aquí es que le están dando más pábulo a los denunciantes precisamente porque hay una batalla cultural en este sentido y con esta chica tenemos que ejercer una especie de ejemplarización en cuanto a que nadie hable abiertamente de la realidad. Porque hablar de la realidad implica rompernos el discurso y el marco que queremos mantener muy bien nutrido, por cierto, de dinero público. Por lo tanto, evidentemente estás peleando contra un dragón que tira mucho fuego y que Claro, hace pero es temblar las piernas de muchos juzgados, fiscales y otro tipo de personas. Por lo tanto, cobardes. claro,
realmente Cobardes, jurídicamente se ve Pablo, claro que no va para adelante, no porque, va, pero claro, joder, a ti ¿cómo te puede ser que mantienen un ahí fiscal? No, castigada. no un fiscal, Pablo, que es que mi asunto antes de que yo lo hiciera público, antes de que yo Mm, contara todo esto, ese vídeo mío, yo se lo he hecho ver a todos mis compañeros abogados que conozco, o sea, te lo juro a todos, a gente incluso que no conocía, a Claro, más de un porque ya fiscal. dudas, es lógico, es lógico. Claro, y todo el mundo me decía, ¿qué va, tío? Esto se va a archivar, te tomarán declaración. ¿Qué va, tío? Y menos mal, Pablo, menos mal, que yo fui precavida y viendo que después de tomarme declaración no se movía nada, porque ellos no han aportado ninguna prueba, no se han presentado nadie a mi declaración, nadie, ni la propia fiscal, nadie, solo la jueza. Y yo pensé, bueno, se os archivará cuando yo conté todo lo que había pasado allí y tal, todo el mundo súper atento y tal, pero que yo soy perra vieja ya, dije, a mí aquí me huele mal. Esto no se está archivando, están pasando los meses y aporté yo la prueba de la que yo me he hecho valer durante todo este tiempo, que son no solamente mis vivencias, que eso lo puedo probar también, sino todo lo que yo dije en ese vídeo, que además lo saqué antes de grabar ese vídeo de las Mm, propias páginas web de las asociaciones, y digo, voy a pedir el archivo y sobreseimiento. Y cuando claro. pido el archivo y sobreseimiento y me dicen que no, y me dicen que se prorroga la instrucción 6 meses más en un asunto tan chorra, dices, no me lo puedo creer. A mí, para mí, lo que me ha pasado con esto en mi vida es un antes y un después. O sea, un Mm, antes y un después gordísimo y yo lo he dicho muchas veces, yo soy creyente y espero que Dios no me endurezca el corazón, no permita que se me endurezca más el corazón, porque he llegado a tener una rabia horrible de decir, es que no puede mm, ser verdad, porque además te digo una cosa, a nadie le gusta, a nadie ser el malo de la película o que te pongan una pegatina que no se corresponde con tus valores o con tu forma de ser real, ¿no? A mí me mm. han puesto, y quizá para mí es lo más doloroso, la pegatina de racista. Y dices, pero ¿por qué tengo yo que llevar una pegatina si la gente que me conoce a mí fuera de las redes sabe que no soy así? Que mi niño jugaba con gitanos en el patio, bueno, en el parque de al lado de mi casa, que yo vivía en Coruña, en un barrio de gitanos. Digo, pero ¿por qué me tienen que poner a mí esta maldita pegatina? Por algo que además es Vox Populi. Pues chico, esto es lo que más me ha dolido. Y yo creo que mucha gente se retrae a la hora de decir públicamente lo que piensa por miedo a que le pongan esa puñetera pegatina, porque no es muy fácil lidiar con eso, ¿sabes? De la gente que te conoce y es fácil decir, esta es una racista, esta tía es, ¿sabes? Eso es Sí, lo... bueno, en el terreno de las definiciones, es claro que cuando tú te manifiestas de una determinada forma ideológica, que nada tiene que ver incluso con lo que estás hablando, que nada tiene que ver con razas, ni tiene que ver con comportamientos siquiera, cuando tú te manifiestas y vas en contra del discurso oficial, que ese es el asunto, que vas un poquito en contra del discurso oficial y hablas de la verdad y de lo que sucede realmente en la calle, pues te estás enfrentando al sistema, porque el sistema está nutrido de eso, ya lo he dicho antes. Si tú hablas abiertamente de lo que está sucediendo incluso en la puerta de tu casa y hay una persona que se considere protegida por el gobierno, te van a denunciar. Te van a denunciar. De hecho, los medios de comunicación no se arriesgan. Si hay No. una persona de determinada etnia, religión o condición sexual, se calla y hablan de persona en general. Sin embargo, si es un hombre heterosexual, pues lo dicen abiertamente, español, hombre heterosexual, no hay ningún problema. Policía ha matado a su mujer a tiros, Correcto, que correcto. no pasa Guardia nada. Civil, policía. Es imprescindible que la ciudadanía sepa que era Guardia Civil o policía. ¿Para qué? Para estigmatizarnos. Yo podría decir que eso también es un delito de odio, ¿no? Podría Claro, pero eso decirlo. es la verdad, o sea, Pero quiero decir, considero que es una estupidez y que, bueno, que si ellos consideran informar así, pues que informen así. Mientras sea la verdad, no tengo nada claro, que decir. claro. ¿Y cómo hacemos para revertir esta situación? Yo creo que es importante hacer presión social en sentido contrario, con los medios que tenemos, que son más limitados, pero está haciendo pupita. A este gobierno le está haciendo mucha pupita gente como tú, gente como yo, ciudadanos que retuitean, que comparten. Eso hace pupita. Porque al final las redes sociales hoy, antes lo tenían más fácil, como solo estaba la televisión y tal, ahora están las redes sociales. Fíjate, volviendo otra vez al tema del apagón, ¿sabes lo que más se repetía el otro día?
Yo alucinaba. Yo, claro, desde aquí podía ver la tele y todo. Claro. Tengan cuidado con los bulos de las redes sociales, tengan cuidado, bulos, redes sociales. Y yo decía, madre mía, no se están preocupando de cuándo se va a restablecer el suministro, solo se están preocupando por los bulos, controlar la información, controlar la información, controlar la información. Ostras, y yo no puedo ser, por ejemplo, me pregunto, no es el caso, pero imagínate que yo soy una especie de, no sé, de guía espiritual que me creo no sé qué movidas. Yo no puedo soltar aquí mis historias y decir, pues mira, yo creo que esto ha sido, pues no sé qué, los extraterrestres que han venido a desconectar el cable de alta tensión. No, no lo puedo decir. No No, lo puedo decir. O sea, dices, pero ¿qué locuras es esta? Libertad de expresión siempre. te imputarían un delito de estragos. Tiene que saber dónde consume y a quién consume, un poco de responsabilidad del que emite y responsabilidad y crítica por parte del que recibe esa información. Pero creo que falla, no lo primero, creo que falla lo segundo, que la gente no tiene espíritu crítico, lo que digan en la tele es la verdad y ya está. ¿Sabes lo que pasa? Y esto es la prueba más evidente de que estamos abriendo brecha. De hecho, bueno, como sigo la actividad parlamentaria de formación profesional y porque soy un poco friki también, pues yo sigo la actividad parlamentaria diariamente y veo la tentativa clara del gobierno de censurar redes sociales y de prohibir canales que se alejen o que se aparten o incluso critiquen o siquiera cuestionen la versión oficial. Por eso esa obsesión compulsiva de infórmense por medios oficiales. Gracias Marruecos, gracias Francia. Infórmense por redes oficiales. Gracias Marruecos, gracias Francia. Marruecos, hola, Marruecos, sí, gracias, bien hecho. Gracias. Sois unos cracks. Dices tú, vamos a ver, ¿qué demonios están intentando inocular en el cerebro anestesiado de los españoles? Pues evidentemente que yo y solo yo digo la verdad y todo aquel que ose decir lo contrario es negacionista, psicópata Un fascista, loco. un loco, vamos, a mí me han dicho de absolutamente de todo, por siquiera preguntar, es decir, por dudar. O sea, si yo dudo de algo o incluso hacía una pregunta, fue muy famosa la pregunta que hice que fui a Horizonte con ella, de los chemtrail o de las estelas de químicas de los aviones, que al final era una pregunta. Simplemente le preguntaba al gobierno, ¿se está intentando manipular el tiempo a través de este sistema de geoingeniería? Si se está o si se planea. Eso es lo que pregunté. Pues tú no te imaginas lo que llegaron a decirme a mí, a Iker y a todos. De que estabais Cuando esta trastornado. semana, Begoña, que ha sido muy curioso porque resulta que The Guardian en Inglaterra publica un estudio precisamente de geoingeniería con la manipulación del tiempo que están ya en pruebas en su territorio. Dices tú, y yo por preguntar era un psicópata tal, es una prueba más de que si te alejas del discurso oficial, si lo criticas o siquiera si lo dudas, solo con dudarlo, ya eres un enemigo del sistema. Y tú te estás enfrentando a ello y te has tenido que ir también de España Lo por digo eso. porque me iban a cerrar el canal, o sea, yo lo tenía seguro, Mm. seguro, porque sabía que en el momento en el que a mí me caiga una condena, aparte de no poder ir a vivir fuera, residir fiscalmente fuera, en el momento en el que me cayera una condena, iban a empezar a ver todas estas asociaciones y demás, el resto de mis vídeos, que tengo 1000 y pico en el canal, y por eso, por otra movida, me iban a caer más denuncias hasta que me cerraran el Sí. canal. Estaba segura, bueno, estoy segura, te digo que por eso me he ido. Y luego, algo que les funciona muy bien, y yo creo que los divulgadores de la derecha, por decirlo de alguna manera, divulgadores que no están a favor del régimen, porque algunos Sí, son a favor. incluso sin ideología, simplemente que cuestiona. Exacto, el ridiculizar al adversario. Hombre, Porque a ti siempre. te ridiculizan y a mí estuvieron a esta, cuando lo conté todo, desde la tele me han llamado ya 2 veces, para que fuera, no sé qué, digo, por Bizum, y digo, que no voy a ir por Bizum, hombre, que me vais a hacer un traje a medida, que no, Begoña, me vais a hacer un traje a medida, que tengo 41 años, que sé que vais a hacer un traje a medida, no voy a participar, de mí no se habló por suerte, pero te digo, la cosa es ridiculizarte, coger el relato y pervertirlo, dar una vuelta. Son siniestros, tío, Son son muy siniestros. siniestros. Es Eso me como, sucedió a mí en el programa de Risto. En el programa de Risto, fíjate, imagínate, me llaman y dicen, oiga, usted tal, ¿quiere participar? Digo, ni atado con ustedes, ni a recoger una herencia, ni loco. a mí ¿Por me qué? ofrecieron pasta, ¿eh? Yo dije que no, ni con No, a mí pasta. pasta no. Pero sucedió que además el mismo día me llama Iker y digo, contigo sí.
Contigo Contigo sí. sí, porque Porque quiero respeto a todo el explicar con mundo. libertad y sin que me ridiculicéis lo que he hecho y pude hacerlo. ¿Qué pasó? Que en el programa de Risto se me mencionó y se me puso el gorrito de plata y se rieron un ratito de mí. Sin embargo, con Iker puede establecer lo que yo pretendía preguntar, explicarlo y debatir con un grupo de expertos sobre el asunto. Y el Claro, asunto no estaba nada claro. Y vieron la conveniencia de presentar la pregunta, no ningún tipo de teoría. Y claro, sin embargo, en el otro programa, pues sucedió lo que sucedió. Es claro. curioso que sean de la misma cadena, pero en uno hay libertad, en otro Y hay el otro no. insidia Claro, y que te apartas del discurso oficial. claro, porque es que yo he visto cómo Iker Jiménez trata de la misma manera a todo el mundo. Cuando yo estuve la primera vez que fui al programa, intervinieron dos chicas, en el caso de Rejón y tal, y de Monedero, era de Monedero. Oye, se les trató con el debido respeto, nadie ridiculizó a nadie, nadie les cortó, se les dejó hablar totalmente, igual que me han dejado a mí. Entonces yo eso lo valoro mucho, porque dices, madre mía, yo aquí estoy, me siento libre de decir lo que pienso y Claro, no me van a poner un capirote a medida. Claro, cuando tú vas a otro sitio, o la gente que no piensa como tú, o la gente que ve, en mi caso, ¿no? Que te ha pasado tal cual cosa, en lugar de empatizar y decir, que a lo mejor esta tía está diciendo la verdad. No, no, se ha ido para evadir impuestos, digo, pero me cago en todo, que yo ahora mismo voy así, ahogada, porque, bueno, lo que te decía fuera de cámaras, es carísimo esto, carísimo. O sea, carísimo lo que es el tránsito de venirte para aquí, hacer los papeles, pagar unos asesores, depositar la pasta, no sé qué, empezar a arrancar de nuevo. Y dices, claro, fiscalmente es más ventajoso si yo tuviera un colchón económico, que no me estoy claro. justificando, que me parece de puta madre la gente que viene aquí a vivir y a pagar los impuestos, me parece de puta madre, pero yo para beneficiarme de eso, mínimo, tienen que pasar mínimo, y estoy siendo generosa, 2 años hasta que yo pueda ver bien, Claro. porque me he ido a cero, quiero decir, no, no me he ido por eso, me he ido con toda la rapidez antes de que se celebre juicio, porque yo calculo que si esto no me lo archivan, que yo creo que no, si no me estiman el recurso, yo creo que el juicio lo voy a tener a finales de año. Y yo calculé, hice mis cábalas y digo, me voy antes, porque como no me vaya antes, a mí me van a condenar. Y aunque me condenen a una multa, que voy a tener que pagar, yo ya no me puedo ir. O sea, ya voy a Claro. estar atada aquí por lo menos 5 años hasta que se cancelen los penales, mínimo, ya poniendo por lo justo. Digo, ¿me merece la pena? Pues no. ¿Echo de menos España? Muchísimo. Pero también te digo una cosa. Ahora con la distancia, digo, vaya charca, tío. No España y lo que es España, sino qué cochambre, qué asco. O sea, ¿cómo puede ser posible que un país tan próspero como España, un país que en la ubicación que tiene en el mundo es privilegiado por las horas de luz que tiene, por la costa, por todo, estemos así de mal? Así de mal, ¿cómo es posible? Ayer me encontraba con un vecino inglés y me decía, ay, Dios mío, yo me vine aquí también por la seguridad, cómo ha acabado Inglaterra fatal, el francés, el dueño de este piso que es francés, lo mismo, Europa fatal. Y lo hemos permitido, entre todos, por este maldito buenismo, hemos permitido que el país se vaya al carajo. ¿Sabes qué pasa? Que hemos propiciado esta situación. ¿Qué necesita un pequeño dictador o una ideología totalitaria? Población dócil. ¿Cómo haces dócil a una población? Inoculándole, primero, comodidades, que además no se merece. Segundo, promocionando al torpe para que no haya meritocracia y no salgan los mejores, sino que salgan todos, que todos triunfen. Y al final todos tienen algo que agradecer. ¿Qué es más fácil? ¿Dirigir un rebaño de gatos o un rebaño de ovejas? Es muy fácil dirigir a un rebaño de ovejas. Necesitaban hacernos ovejas. Desgraciadamente, y yo soy un poquito pesimista en ese sentido, pienso que somos ovejas. Realmente, somos ovejas. Ya hemos dejado pruebas claras de nuestra docilidad y de nuestra obediencia ciega. Y bueno, ahora los que están saliendo, los que estamos saliendo un poquito en contra de esta docilidad y mostrando un poquito nuestro rechazo a tanta obediencia indebida, pues claro, somos enemigos del sistema y vamos a pagar cara nuestra osadía de luchar contra la mayoría que obedece ciega esta sociedad. Pero bueno, hay un frente abierto, hay que ser, la verdad, muy optimista también en ese sentido. Hay un frente abierto, está abierto, estamos entrando muchos por ese cuello de botella y estamos haciéndolo un poquito más grande. Y bueno, pues cada vez somos más los que dudamos, más los que cuestionamos,
más los que además proponemos que hay formas diferentes de hacer las cosas infinitamente mejores que la que estamos haciendo. Y bueno, pues estamos abriendo hueco. Evidentemente van a luchar con uñas y dientes contra nosotros y tienen el BOE. Cuidado, Total. tienen el BOE. Entonces tienen mucho más poder que nosotros. Pero estamos ahí, estamos ahí. Yo creo que la lucha tiene que seguir. Tú eres un ejemplo de lucha, además que de lo personal, de todo lo que llevas ya de trayectoria, de este momento concreto, ya te estás, como si dijéramos, al frente del frente, nunca mejor dicho. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer, los que estamos un pelín atrás, pues es empujar fuerte para que se llegue lo antes posible y lo mejor posible a ese cambio que necesitamos. Pero es un cambio que es un cambio demasiado radical. Por lo tanto, es un cambio que hay que explicar mucho, es un cambio que también tenemos que promocionar mucho, que tenemos que pelear mucho, vamos a sufrir muchas derrotas, pero mientras peleemos, yo creo que merece la pena. El país, como tú has dicho, el país es maravilloso. Tienes un país estratégicamente situado en todos los sentidos, además con una cantidad de recursos naturales y humanos brutales, pero que está dormido. Bueno, pues se trata de despertarlo. Hay que despertarlo desde todos los canales posibles. Este es uno de ellos. Y no tenemos que dejar de intentarlo porque realmente merece la pena. Lo que pasa es que, evidentemente, nos vamos a frustrar muchas veces, tanto tú como yo y como todos los que estamos un poquito dando la batalla, tú más que yo, pues nos vamos a frustrar porque, evidentemente, van a luchar con todo el poder del Estado, con todo el poder del dinero público, con todo el poder internacional importante. Y bueno, pues ese es nuestro camino ahora mismo. Por eso estamos aquí, por eso nos hemos encontrado tú y yo, por ejemplo, y por eso seguiremos encontrándonos en muchas de estas batallas. Pablo, te voy a lanzar la última pregunta, que también es un poco personal. ¿Volverías a hacer el camino inverso? ¿Volverías otra vez a estar dentro de la política? Sin duda, Sí, sin duda. pues es un gusto saberlo, un gusto saberlo. Sin duda, y te explico muy, muy cortito por qué. Porque creo que en el Congreso de los Diputados, siendo libre, he dicho sin duda, pero evidentemente ahora mismo los mimbres para que eso suceda no existen. O sea, no están. Entonces, claro, es un poquito pues, tirarse a la piscina. No hay ni agua ni piscina, pero yo me tiro. ¿Qué sucede? Que lo que yo hice en el Congreso, dentro de mis escasas posibilidades, fue establecer una red de contactos ciudadanos, de reivindicaciones que nunca habían sido atendidas por los grupos parlamentarios. Recibí a todo el que me pidió recibir, todo el que me pidió una reunión. Presenté 1.800 iniciativas intentando representar a todo aquel que no se sentía representado y me di cuenta de que la gente necesita eso. A ver, la gente, evidentemente, yo no puedo hablar en nombre de todo el mundo porque evidentemente no he representado a prácticamente nadie, pero noté que ese ardor guerrero gustaba a la gente, que a la gente al final quería y necesitaba una política diferente, que se le escuchara y que su voz tuviera solo un interlocutor antes de llegar al gobierno y al Parlamento. Y la verdad que volvería, pero claro, con esas circunstancias. Por lo tanto, sería ahora mismo materialmente imposible con el sistema que tenemos, pero claro que volvería y haría exactamente lo mismo que hice cuando estuve allí. Incluso con las armas que ahora controlo y con las armas que he aprendido a usar, lo haría incluso creo que mejor. Jorín, pues ojalá eso pueda ser una realidad, la verdad, Pablo. Es Te he difícil. tenido aquí secuestrado una hora, me estoy dando cuenta porque lo estoy viendo arriba, una hora y sé que te tienes que ir, pero Sí, tengo que volar. te voy a dar la última palabra para que despidas tú y nuevamente muchísimas gracias, no nos conocemos en persona, pero te estoy eternamente agradecida por lo que has hecho por mí, no solo a través de redes sociales, sino también animándome por WhatsApp las veces que hemos interactuado. Así que te debo una, te debo una. Yo no me olvido, yo soy de las que pago. Así que te cedo la palabra. Si quieres decirle algo a la audiencia, este canal es tuyo. Pues nada, Begoña, gracias a ti. No tienes nada que agradecer. Cuando, como he dicho al principio, hay una justa causa, creo que hay que posicionarse. Y mi posición ha sido dar datos que son públicos, que deberían conocerse por toda la ciudadanía, que además apuntalan a muchas de las ideas que tú estás transmitiendo y por lo tanto creo que es un auténtico placer
mantener esta conversación contigo. Además, creo que vas a ser un puntal de la batalla cultural, como te he dicho antes, al que hay que seguir y empujar. Y nada, encantadísimo de estar contigo, encantadísimo a los televidentes oyentes que nos vean y un placer siempre y cuando necesites algo en cuanto a control de dinero público, no dudes en llamarme, sé que no lo harás, porque tenemos un material humano maravilloso que nos hace este trabajo, suceda lo que suceda, porque no vamos a dejar de hacerlo. Muchas gracias, Pablo. I love the chase and the hunt.